Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos en esta noche. Realmente es un placer tener este gusto de estar allí en comunión con nuestros familiares, con aquellos simpatizantes, y vamos a aprovechar este espacio que hemos dispuesto. Estamos empezando un nuevo mes y qué bueno poderlo hacer en manos de la iglesia, rodeados de la palabra. Y voy a pedirles el favor en estos momentos que estemos de pie y vamos a hacer nuestra oración presentándonos ante nuestro Dios. Vamos a agradecerle por su bondad, por su misericordia, porque ha sido maravillosa para con nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Aquí estamos en esta noche, Señor, abriendo este espacio de nuestra vida, de toda nuestra mente, de nuestro corazón, para entregarte cada espacio, Señor, a un Dios que ha sido fiel, Señor, que ha guiado, que ha sostenido hasta el día de hoy nuestras vidas. Estamos profundamente agradecidos por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por cada uno de nuestros líderes, por nuestros pastores, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la palabra que nos has dado durante todo este tiempo, Señor. Una palabra que ha sido fresca, una palabra que ha sido edificadora para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos adultos, de nuestros simpatizantes, de todos los que están en esta noche conectados desde sus casas, Señor, para rendirte y tributarte culto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a aprovechar este espacio de comunión y quiero que allí en sus casas cada uno de ustedes se disponga. Vamos a buscar nuestras Biblias, vamos a tener todo nuestro recurso allí a la mano, su agenda para sus apuntes, y vamos a estar en esta disposición de estar aquí, en este momento que usted ha sacado, este momento que ha reservado para recibir la palabra. Y quiero que como introducción a nuestro tema de hoy, vamos a realizar una actividad cortica, pero que va a demandar un poquito de su atención. Entonces, aquí en pantalla van a aparecer unas imágenes y quiero que allí en casa socialicen, también allí lo pueden hacer por medio del chat, qué emoción o qué sentimiento les transmite cada una de las imágenes que van a ir saliendo allí en pantalla. Entonces vamos a empezar y ustedes van a ir escribiendo en su chat, van a compartirlo allí en familia.
Bueno, entonces después de este ejercicio práctico que hemos acabado de hacer, espero que lo hayan disfrutado desde allí con sus familias. Sé que a cada uno puede darnos una impresión totalmente diferente. Esto es válido y hoy vamos a contrarrestar este ejercicio que hemos hecho con la palabra que vamos a recibir. Por eso les invito que abramos nuestro texto bíblico, vamos allí a la Biblia, vamos a hacer nuestra lectura antifonal en Marcos capítulo 14 y vamos a leer desde el versículo 32 al versículo 42. Jesús ora en Getsemaní. Vamos a hacer allí la lectura antifonal, si se pueden en casa, y los demás vamos a ir siguiendo la lectura aún en la distancia. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bueno, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de hacer la lectura y en estos momentos vamos a disponernos para alabar al Señor. Vamos a hacerlo por medio de estas hermosas alabanzas. Usted allí en casa, disfrútelas, entónelas, que sus vecinos lo escuchen, que los que están allí en casa escuchen estas alabanzas. Y vamos, antes de este espacio, a hacer un pequeño saludo allí entre los que están en casa. Dios les bendiga. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. Y que somos cristianos se verá en nuestro amor, en la sangre de Cristo nuestra unión. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. El Espíritu Santo en Jesús nos unió. Y vendrá un nuevo día de unidad y comunión. Y que somos cristianos se verá en nuestro amor, en la sangre de Cristo nuestra unión.
nuestra unión. En la sangre de Cristo nuestra unión. En la sangre de Cristo nuestra unión. Señor Jesús, yo creo en ti como mi redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible fue tu aspecto hasta quedar abandonado con mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecar. Yo creo en ti, Jesús, mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. Que en el cielo se oiga hoy nuestro cantar. A Jesús la gloria y el honor sean por siempre a ti, mi bendito y amado Redentor. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible fue tu aspecto hasta quedar abandonado por mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecar. Yo creo en ti, Jesús, mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. Que en el cielo se oiga hoy nuestro cantar. A Jesús la gloria y el honor sean por siempre a ti, mi bendito y amado Redentor. Tú eres la verdad. Someto a tu santa voluntad, porque
se empieza a despertar. Yo reconozco tu majestad y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí y me someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por volvernos a encontrar. Ya llevábamos tiempito sin vernos, llevábamos 4 sábados que no nos veíamos y hoy vamos a retomar el estudio que estamos haciendo alrededor precisamente de la Cátedra de Jesús. Es muy agradable poder saber que hasta aquí Dios nos ha guardado, que hasta aquí en su fidelidad, en su amor, en su buena voluntad y a pesar de muchas cosas que yo sé que hemos vivido, que muchas situaciones que hemos pasado, Él se ha mostrado fiel, nosotros hemos experimentado esa fidelidad y hay razones, muchas razones para poder no solo cantarle, sino querer escucharlo. Y hay razones también para querer conocer a Jesús, para poder descubrir, para poder vernos cada vez afectados, impactados de una manera más especial por la vida de ese hombre, que como lo hemos venido escuchando en este tiempo, que también se nos ha venido hablando alrededor de Jesús, realmente es un hombre que no lo conocemos,
y que por no conocerlo y por tener a veces ideas de Él que son tan diferentes a lo que nos ha revelado la Biblia, nos hemos perdido a este Salvador tan grande que Dios nos entregó. Así que cargados de todos esos motivos, cargados de todo lo que le acabamos de decir en nuestras alabanzas y cargados de todas esas experiencias que nos llevan a comprobar que nuestro Dios es real, que está aquí, que se va a expresar en la vida nuestra, vamos a orar. Vamos a decirle a nuestro Dios que aquí estamos, que nos hable, que nos enseñe, que nos oriente. Yo sé que el tema de hoy pues nos va a tocar mucho las emociones, pero yo sé que ustedes viven muchas cosas, porque yo también las vivo. Y va a ser maravilloso poder descubrir a Jesús dándonos respuesta y abriéndonos camino y salvándonos, porque Él nos entiende. Entonces pongámonos delante de Dios y pidámosle que oriente este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, porque una vez más podemos estar aquí reunidos a la distancia paradójicamente, pero reunidos sintiendo la cercanía, percibiendo la hermandad, sabiendo, Dios mío, que la iglesia está presente. Y qué experiencia tan maravillosa sabernos parte de un programa, Señor, que tú estás desarrollando de una manera tan maravillosa. Estamos en este momento disponiéndonos ante ti, te pedimos que llegues a nuestra vida, que tu palabra toque en cada uno de nosotros esas áreas de necesidad que tenemos, que sea clara, que sea oportuna, que sea propicia. En este momento yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido que me dirijas, que dirijas mis pensamientos, que dirijas mis palabras, que puedas usar todo en este espacio, Señor, para la edificación, para la salvación de cada uno de nuestros jóvenes, de nuestros hermanos, de nuestros simpatizantes en este espacio. En tus manos, Señor, entonces ponemos todo este tiempo y sabemos que te vas a expresar de una manera maravillosa. Amén y amén. Bien, les voy a pedir que tomen asiento y vamos a empezar. Ustedes dirán, bueno, esas imágenes que vimos al iniciar, ¿sí las recuerdan? Inspiran muchas cosas, cada una de esas imágenes cuando las veíamos, algo que nos sucedía, y yo creo que en el chat se pudieron también dar cuenta, y es que una misma imagen nos despierta a todos diferentes emociones, no la misma emoción, porque es que eso depende de muchos elementos. Y hoy precisamente vamos a hablar y vamos a empezar, porque es un tema que vamos a empezar a trabajar, y es Jesús, un hombre de emociones y sentimientos. Y quiero, en la reflexión que vamos a hacer el día de hoy, que empecemos nosotros a entender un poco qué son las emociones, porque alrededor de eso pues tenemos muchas ideas. Vamos a ir como dando algunas definiciones concretas y ya después entonces vamos a mirar esas emociones en Jesús. Entonces empecemos diciendo que las emociones y los sentimientos invaden toda nuestra vida y todas nuestras actividades. Están siempre presentes como compañeras inseparables durante las 24 horas de nuestro día. No solo cuando estamos despiertos, sino también durante el mismo sueño. Nuestras emociones nos hacen sufrir o gozar durante el trabajo, el estudio o la oración. Impregnan con sabor dulce y amargo todos nuestros encuentros interpersonales, amistosos o familiares, y aún nuestros ratos de esparcimiento o de ocio. ¿Y eso qué significa? Que nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos experimentando emociones. Yo aquí parada estoy experimentando emociones, no se imaginan cuántas, y de muchos tipos. Y a veces nosotros usamos mucho esta expresión, ¿no? Tengo emociones encontradas, tengo sentimientos encontrados, porque es que la emoción en nosotros viene del hecho de ser seres humanos, y a veces nosotros pensamos que las emociones son algo negativo, ¿cierto? Que
las emociones son un elemento que nosotros no debería expresarse, que nosotros como cristianos no debemos movernos por emociones, entonces como que las emociones no se deberían manifestar, pero pues es imposible y es inevitable que las emociones aparezcan, ¿sí? Y si no aparecieran en nosotros las emociones, porque hay ciertos trastornos y ciertas enfermedades donde las emociones no aparecen, la vida sería demasiado complicada. Tomar, por ejemplo, una decisión tan simple como ¿qué quiero comer? Si no existieran emociones, sería una decisión que nos podría llevar horas y horas y horas y no lograríamos nosotros decir ¿qué queremos comer? ¿Sí? Porque son a partir de ellas que nosotros podemos tomar decisiones en el día a día. Y lo que leí en la definición son nuestras compañeras durante todo el día. ¿Y qué es entonces una emoción? Entonces, la palabra emoción viene del latín emovere y significa mover desde el interior hacia afuera. Son ellas la respuesta primaria de nuestra mente a las sensaciones y percepciones que nos motiva nuestras circunstancias. Entonces, cuando nosotros les mostramos las imágenes hace un momento, eso que usted percibió inicialmente, sus sentidos captaron la imagen, la procesaron en su cerebro y algo se produjo en usted. Esa primera reacción que se dio fue una emoción. Ahora, no siempre sabemos identificar con claridad cuáles son las emociones que se producen, porque nosotros hemos visto que hay algunas emociones que son positivas y que como que son las que tendríamos que estar experimentando todo el tiempo, y hay otras que no deberíamos experimentar nunca, y no es así. Porque nosotros vamos a descubrir que las emociones están puestas por Dios y cada una de ellas en nosotros tiene una función muy particular que al cumplirla nos permiten ir desarrollando precisamente una vida en sociedad mucho más adecuada, mucho más saludable. Cuando ciertas emociones se expresan y yo las quiero todo el tiempo reprimir, o como que no quiero que estén allí, o como que quiero negarlas en mí, el cuerpo mío, sin darnos cuenta, lo empieza a recibir. Y entonces empezamos a acumular un montón de emociones y sucede que a veces las explotamos. Y cuando la gente dice, ¿pero qué le pasó? Bueno, es que venía en una acumulación porque no aprendió a expresar sus emociones asertivamente. ¿Y cuáles son las emociones que nosotros entonces podemos experimentar? Entonces, la primera emoción podríamos decir que es el miedo. Frente a una circunstancia, uno puede experimentar miedo que se puede traducir en ansiedad, incertidumbre, inseguridad y bueno, muchas otras formas, pero el miedo tiene una función de adaptación. Todas las emociones tienen una función adaptativa. ¿Cuál es la función del miedo? Protegernos. Entonces, si frente a un peligro yo no experimento miedo, entonces no me protejo y me quedo allí parado esperando a que el perro me muerda. En cambio, el miedo me hace correr a 1000 y me defiende, me protege en esa situación. Una segunda emoción que nos podemos nosotros encontrar es la sorpresa, vernos sorprendidos. Y hay gente que dice, yo odio que me sorprendan. No, de vez en cuando dejarnos sorprender, vernos afectados por algo que decimos no lo esperaba, es bueno. ¿Y cómo se expresa? Con el sobresalto, el asombro, a veces con el desconcierto. Y la sorpresa nos sirve para orientarnos ante una nueva situación. Algo que nos demuestra que no estábamos o que no lo habíamos pensado y que en esa situación, esa emoción nos dice que allí tenemos nosotros que orientarnos de una manera que no teníamos en nuestro presupuesto. Viene una tercera emoción que es la de el disgusto o el asco, ¿cierto? Esa también aparece como que, ¡uy, guácala! La aversión o el disgusto, el fastidio. Y esa emoción nos ayuda a determinar
qué cosas nosotros debemos rechazar. Y eso es muy bueno, porque imagínense nosotros aceptando todo como si fuera bueno, ¿no? Uno tiene que aprender a descubrir que hay cosas que uno va rechazando. La ira. La ira se expresa a través de la rabia, del enojo, del resentimiento, de la furia, de la irritabilidad, y es una emoción que nos lleva precisamente a la destrucción. Y entonces en ciertos momentos de ira uno tendría que descubrir, porque nosotros, esa es una de las que decimos, hay que negarla, pero en ciertos momentos cuando ella aparece en nosotros, está poniéndonos o está dejándonos ver que hay una agresión que estamos percibiendo. Y entonces tenemos que descubrir por qué esa agresión, por qué lo percibimos de esa manera. Pero si yo digo, no estoy sintiendo eso, cuando por dentro es la emoción que se está expresando, pues no es muy saludable. Luego viene la alegría. La alegría entonces se expresa en términos de diversión, euforia, gratificación, bienestar, seguridad, y pues es una de las que más nos agrada experimentar. Y la alegría tiene como objetivo la reproducción, el hecho de que eso que nos resultó agradable y placentero, pues nosotros queramos volverlo a vivir, volverlo a repetir, volverlo a recrear. Y finalmente viene la emoción que es la tristeza. Y la tristeza se expresa como pena, como soledad, como a veces el pesimismo ante muchas cosas. Y esta emoción tiene también una función adaptativa muy especial, y es que nos permite la reintegración. Cuando la tristeza aparece, es una expresión de que hay algo en nosotros que no está ajustado a la situación que estamos viviendo, y lo que nos está invitando esa emoción es hacer una reintegración, tal vez de las interpretaciones que nosotros tenemos, tal vez de las cosas que hemos vivido y cómo las estamos interpretando para el momento actual. Es un volver hacia nosotros mismos y poder integrar lo que estamos viviendo para que la situación que se está dando no pierda sentido en nosotros. Entonces miren que las emociones cada una de ellas tiene una función en nosotros, y es bueno que ellas se expresen, y es bueno que nosotros aprendamos a identificar en los momentos de la vida qué emoción es la que estoy percibiendo. Luego vienen los sentimientos, y ya los sentimientos digamos que son una elaboración un poco mayor, porque la emoción es la percepción que nosotros generamos, pero ya los sentimientos entonces decimos que son como unas modulaciones un poco más estables que la emoción y de un criterio mayor en la representación en nuestra mente, y los sentimientos empiezan a darnos a nosotros ya sentidos de juicio. Cuando nosotros tenemos un sentimiento ya nos empieza a orientar hacia algo que nos gusta o no nos gusta, hacia algo que es bueno o algo que no es bueno. Ya empieza a orientar el siguiente paso, que sería el paso de los afectos. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta allí, que es de lo que quiero hablar. Entonces vamos ahora sí, después de ese rápido recorrido, yo sé que ustedes pueden investigar de esto que acabo de hablar. Nosotros lo estuvimos trabajando en un tema de un campamento, el principio del buen pensar. Entonces, si ustedes tienen el material de ese campamento, yo les recomiendo que lo revisen, que lo miren nuevamente, y allí van a encontrar mucho más desglosado todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿experimentó Jesús emociones y sentimientos? Porque claro, uno dice, Jesús, un hombre que siempre, y la idea que tenemos, no, él lo sabía todo, él era todo perfecto, él experimentó emociones, él experimentó sentimientos. Pues la respuesta es sí, claro que las experimentó. Y lo más interesante de todo esto es que experimentó tanto emociones como sentimientos, y las experimentó en el orden válido. ¿Eso qué quiere decir?
que hay un orden que es válido para experimentar todas esas cosas y hay un orden en el que no es válido. Que generalmente cuando no se nos da una educación, una formación, porque miren que este es el punto tan especial, uno tiene que ser formado, enseñado a expresar y a orientar sus emociones y sentimientos. Porque no es solamente decir, deje que se expresen, déle rienda suelta, que hagan lo que quieran con su vida. No, ellas se van a estar expresando, pero nosotros tenemos que recibir una formación para ir dándole cauce a esas emociones y a esos sentimientos que se van a expresar en nosotros. Entonces Jesús aprendió a experimentarlas en el orden válido y equilibrado, gracias a que Él aprendió a someter su vida a las razones y a la voluntad de Dios. Y este punto es muy significativo porque nosotros diríamos, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me inscribo a un curso? Y entonces usted entra a internet y aparecen el millón de cursos para formar sus emociones, para experimentar, no sé qué, para aprender. Bueno, de todo le ofrecen allá. Pero yo le aseguro que usted tiene la posibilidad, que nosotros tenemos la posibilidad de aprender a orientar todo eso con los recursos de la obediencia a la voluntad de Dios. Y lo más extraordinario es que si así nos aprendemos a mover, pues cualquiera de esos cursos que nos puedan ofrecer, le aseguro que no se van a comparar con el desarrollo que va a tener en nuestra vida todo eso que experimentamos orientado desde la perspectiva en Dios. Y bíblicamente hay ejemplos de muchos hombres que viviendo sus situaciones, sus emociones, sus sentimientos, fueron dejándose orientar por Dios, y vaya los seres humanos que fueron desarrollándose. Y tenemos a Jesús. Uno escucha, y bueno, yo he escuchado personalmente en internet, mucha gente habla de cómo autosuperarse, de cómo superar las heridas, cómo superar los traumas, cómo superar los abusos, cómo superar tantas cosas, y dicen cosas que tienen sentido, pero y dicen de cómo ellos han encontrado su valor y de cómo ellos ahora tienen autoestima. Pero muchachos, lo que Jesús nos muestra y lo que vamos a descubrir, lo que Jesús logró en ese desarrollo es algo incomparablemente bueno para la vida de los seres humanos. Y yo sé que ustedes como jóvenes están experimentando en este momento muchísimas emociones, de toda índole. Miedo, sorpresa, aversión, ira, alegría, tristeza, todas, a veces se le expresan todas juntas. Y usted dice, ¿yo qué hago con esto? ¿Yo cómo oriento esto en mi vida? Y usted siente que eso es como un volcán allá dentro de usted. Pues yo le digo que escuche y conozca a Jesús, que Él nos va a enseñar qué podemos hacer en cada uno de esos momentos. Déjese orientar por la iglesia, que la iglesia nos va enseñando. A veces hay emociones que son muy fuertes y hay emociones que se han arraigado en nosotros de maneras equivocadas, y solo Dios puede sanar en nosotros eso para darle ese orden válido. Vamos entonces a ver cómo Jesús en la Biblia se nos muestra que fue un ser humano de emociones. Hoy quiero hablar principalmente de las emociones. Entonces, como nosotros veíamos antes, Jesús fue un hombre de relaciones. Y para poder ser una persona de relaciones y tener contacto con el mundo físico, como les decía, pues tuvo que experimentar emociones. Entonces vamos a mirar la primera de esas emociones. Como veíamos, el miedo, que era la primera que notábamos nosotros allí al citar las emociones. ¿Recuerdan el texto que leíamos al iniciar en Marcos 14:32? Vamos a mirar Marcos capítulo 14, Evangelio según Marcos capítulo 14,
Versículo específicamente del 33 al 36, dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Miren que hay una emoción que se está expresando allí, y no es casualidad que los evangelios la expresen, porque en los evangelios nosotros no encontramos cosas escritas porque sí, es que él experimentó ese miedo, esa angustia, esa, diríamos nosotros, esa incertidumbre, ese hecho de saber que lo que se iba a enfrentar, él mismo decía, ¿será que yo sí seré capaz de aguantarlo? Porque él no se decía, como Pedro, lo voy a soportar todo. No, él decía, él sabía que era algo muy fuerte y sintió miedo, sintió angustia, y sigue diciendo, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Miren cómo no tiene precisamente Jesús, de hecho, viviendo en una sociedad que no permitía que los hombres, y que no se veía muy bien que los hombres pudieran expresar muchas cosas, pero Jesús, rompiendo muchos de esos esquemas, deja ver a sus discípulos que él está angustiado. Porque no es solo una tristeza, de esa tristeza de pena, de soledad, sino es una angustia de miedo lo que él está experimentando allí. Tengo temor. Usted, cuando vive ese tipo de cosas, ¿lo puede expresar? ¿Lo puede identificar? Le pregunto, ¿tiene con quién expresarlo? Eso es saludable. Porque cuántas veces el temor no se nos acumula y empiezan a aparecer en nosotros ansiedades, y empiezan a aparecer en nosotros una serie de cuadros y de situaciones que Dios nos quiere ayudar en una sana expresión de nuestras emociones, y nos muestra a Jesús. Jesús las experimentó, pero Jesús también las supo expresar. Miren que es muy interesante. Y en el capítulo tomé Marcos precisamente, porque en Marcos se da algo, y es que él nos la expresó frente a la multitud. Él no expresó esa emoción frente a todos sus discípulos. ¿Él qué hizo? Tomó un grupo como esos cercanos de él, y frente a ellos expresó lo que estaba viviendo. ¿Usted tiene a quién expresárselo? Y le aseguro que si usted dice en este momento, no, yo no tengo, no es porque no hayan personas. Tal vez es porque somos nosotros los que tenemos el problema y no somos capaces de confiar o encontrar a alguien a quien contárselo, a quien decírselo. Bueno, hoy usted tiene a alguien que es el más directo allí, y es Jesús. Jesús lo va a entender en ese dolor. Jesús lo va a entender en esa tristeza, en el miedo que usted puede estar experimentando hoy, tal vez por cosas que tiene que hacer, decisiones, bueno, tantas cosas que en nosotros producen temor. Miremos la otra emoción, sorpresa. Jesús se dejó sorprender. De hecho, a Jesús lo sorprendieron en varias ocasiones, y uno diría, pero ¿cómo iban a sorprender a Jesús si nosotros tenemos esa idea? Él sabía lo que todo el mundo pensaba. No, Jesús no sabía lo que todo el mundo pensaba. Jesús entendía la realidad en la que estaba inmerso. Jesús entendía las reacciones de la gente, pero Jesús también vivió la sorpresa. Y miremos lo que dice Mateo 15, versículo 28. Y es muy, muy bonito este texto de Mateo, porque es la expresión de una mujer que llega ante Jesús y le hace una petición muy especial, y de hecho la forma como Jesús le responde es una forma un poco agresiva, pero ella toma una actitud que a Jesús lo sorprendió. O sea, él no esperó esa respuesta de esa mujer. Dice Mateo 15, versículo 28. Dice, entonces, respondiendo Jesús dijo,
oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa mujer a Jesús lo dejó sorprendido. Esa mujer lo llevó a él a decir, qué fe la de esta mujer, qué fe tan grande, porque yo la rechacé y sin embargo ella me insiste, cree que yo puedo hacer el milagro por su hija. A él lo dejó sorprendido, como lo dejaron sorprendidos muchos otros. Por ejemplo, cuando llegó el siervo del centurión, el centurión a pedirle que sanara a su siervo, y él le dice, voy a tu casa, y él dice, no es necesario que lo hagas. Y Jesús se queda sorprendido y dice, ¿este hombre? O sea, todos me piden que los toque y la fe de este hombre es tan grande. Él experimenta la sorpresa. Es usted una persona que, bueno, se deja sorprender en el sentido de que permite que la vida lo sorprenda, porque cuando, claro, todo nos coge por sorpresa porque andamos desubicados y despistados, eso no es lo válido, ¿no? Lo válido es que la vida de vez en cuando nos deje ver que no tenemos el control de todo, que por más que nosotros queramos, hay cosas que no podemos controlar. Y qué agradable, por ejemplo, es cuando uno recibe una sorpresa de cumpleaños. Qué agradable es, por ejemplo, cuando uno se deja sorprender por un detalle o por una llamada, por un gesto, o cuando uno puede ser quien sorprende a alguien de alguna manera especial, o cuando Dios nos sorprende frente a las experiencias que vivimos y tenemos nosotros que decir, wow, esto de Dios va más allá de lo que yo tenía en mi mente, de lo que yo tenía en mi presupuesto, y esa sorpresa que Dios hace a la vida nuestra nos salva. ¿Cuántas veces Dios ha querido sorprenderla? Pero estamos tan cuadriculados que lo que se sale de nuestra forma habitual lo rechazamos, no lo dejamos ni siquiera llegar. ¿Cuántas veces de pronto eso, un papá, una mamá, un amigo ha querido llegar y expresarnos algo que nos sorprenda y nosotros lo hemos rechazado porque nos da miedo al mismo tiempo experimentar esa emoción, no tener el control de todas las situaciones? Dios nos sorprende. Su vida es algo en donde Dios se expresa de tantas maneras que verlo a Él es inevitable que nos sorprenda. Y la sorpresa es una emoción muy saludable, y más cuando podemos ver que es Dios el que está sorprendiéndonos. Miremos la otra emoción, aversión. Jesús experimentó la aversión, el disgusto, el fastidio, no el asco, sino el fastidio, ese hecho de decir esto no y esto lo rechazo. Miremos lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos en el capítulo 7, versículo 6. Es una sentencia muy clara de Jesús de cómo Él rechaza la actitud de los fariseos y de los escribas. Y Él dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y miren cómo le producía ese disgusto, ese fastidio, esa actitud religiosa de ellos, que por querer justificar el hecho de quedarse ellos con todo el dinero, hacían como que organizaban allá todo para dar un mandamiento que pareciera muy legal, y Jesús eso le fastidiaba, no lo soportaba. Y miren lo que dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre
es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas otras cosas semejantes a estas. Ahí está hablando un Jesús que está disgustado, que no soporta esa actitud hipócrita de los religiosos de su tiempo. ¿Y cuál es la emoción que está experimentando? Aversión. No soporta esa actitud. Y qué bueno, porque nosotros, frente al pecado, esa es una emoción que debemos experimentar. Que cuando el pecado llegue a nosotros, automáticamente haya algo que diga, esto no, esto en mí no cuadra, esto en mí no se acomoda. Esa emoción es la que un cristiano debe experimentar hacia el pecado. Y cuando nosotros no la experimentamos, entonces antes le damos cabida y le hacemos cama y le ponemos colchón, el pecado se nos termina acomodando. ¿Ven cómo esas emociones en Jesús no lo dejaron acomodarse? Todo el mundo había validado lo que ya decían los fariseos y los escribas, pero Jesús no, porque en él se expresa válidamente el rechazo a esas condiciones inmorales. Viene la otra, la ira. ¿Jesús experimentó ira? ¿Jesús experimentó enojo? Claro que sí, y varias veces. Y no fue una ira como a veces decimos, una ira santa, que es como que esa sí está bien. Fue una ira, algo que le generó molestia, le generó rabia. Y con sus discípulos lo experimentó. Miremos el texto de Mateo 17:7. Mateo 17:7. ¿Cómo le habla a esos discípulos? Yo creo que esos pobres discípulos dirían, uy, ¿qué dijimos? ¿Qué hicimos? Y a veces nos pasa, ¿no? Dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, le está hablando a los discípulos de él. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Le está diciendo, pero ustedes, ¿qué les pasa? ¿Por qué tengo que seguirlos aguantando de la misma forma? ¿Qué está expresando allí? Enojo, molestia. ¿Y por qué? Porque sus discípulos todavía no dan la medida. Y cualquiera de nosotros diría, ay no, pero es que, ¿cómo él se iba a enojar con los discípulos? Pues sí, tuvo derecho. Ahora, que nosotros vemos que en el enojo Jesús no se pasa. Es decir, no los desconoce en su valor. Que es a veces el problema, ¿no? Expresamos esa ira que vamos diciendo las cosas y vamos dañando a la gente y la vamos afectando. No, la podemos expresar y que la gente diga, uy, está bravo, uy, está molesto. Pero que eso tenga una medida en nosotros. Porque si nosotros tampoco dejamos ver hasta dónde la gente puede llegar, mire que Jesús dice, venga, ya no más. Ustedes estar pensando igual que todos los demás. Entonces eso pone un límite y al mismo tiempo eso busca despertarlos a ellos. ¿Cuántas veces un llamado de atención a tiempo no nos ha salvado, cierto? Y uno después recuerda y uno dice, uy, el pastor en ese momento estaba enojado, uy, el líder en ese momento estaba molesto, pero lo que me dijo fue tan cierto, fue tan acertado, me salvó. A veces esa actitud en un momento determinado, la gente dice, claro, si se molestó es porque era algo grave, y esa actitud salva. Entonces Jesús supo experimentar su enojo, pero tampoco agredió ni dañó a quienes estaban frente a él con esa emoción. Y eso sí tenemos nosotros que aprender. Siguiente emoción. Bueno, allí les dejo para que revisen respecto de esa misma emoción Marcos 11:15, cuando va al templo y encuentra todo eso y empieza Jesús a tumbar. Él que experimentó allí molestia, irritabilidad, diríamos nosotros, uy, ¿cómo es posible? Y empezó a quitar todo lo que allí
encontró purificando el templo, pero estaba molesto en esa situación. Siguiente emoción, alegría. Y vaya que esta es una de las emociones que Jesús experimenta con mucha frecuencia, porque veía, ahora que estábamos en Semana Santa, muchas de esas películas que muestran a Jesús lo muestran como un hombre muy parco, ¿no? Como un hombre serio, que él iba llegando. Y claro, todo el mundo se reía y los niños jugaban y él era, dejad que los niños vengan a mí, pero así, o sea, no concuerda. Pero el Evangelio nos muestra a un Jesús que es diferente, que se goza, a un Jesús que se alegra, por ejemplo, cuando ve los avances también de sus discípulos, él se alegra, cuando ve a la gente sanarse, cuando ve a la gente recobrar la vida, por eso que él está haciendo con ellos, él se alegra, él se emociona, él disfruta que sus conciudadanos estén experimentando el reino de Dios. Y hay una expresión que nos deja ver muy claramente la alegría, y es en Lucas 10:21, pero no es la única, es que hay muchos momentos. Y con esto, ¿a qué los estoy invitando? A que cuando nosotros leamos, miren que les estoy leyendo los evangelios, que no los leamos tan planos. Ay, es que nosotros a veces leemos y no le ponemos ni una emoción, cuando los evangelistas hicieron un esfuerzo enorme por mostrarnos a ese Jesús humano, ese Jesús real, ese Jesús que es cercano. Y cuando nosotros descubrimos a ese Jesús en el texto, nosotros vemos a un Jesús que se parece a lo que nosotros vivimos y que en ese parecido nos está dando pautas muy claras para la existencia. Miremos lo que dice Lucas 10, versículo número 21. Lucas 10, 21. Y precisamente Reina Valera titula allí ese pedacito, Jesús se regocija, dice aquí. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, cuando nosotros leemos eso decimos, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. ¿Qué regocijo hay ahí? Él estaba regocijado. ¿Cómo deberíamos leerlo? Es decir, ¿qué es lo que el evangelista nos quiere transmitir? Que era un Jesús que disfrutaba ver lo que el Padre estaba haciendo. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Estaba contento, estaba feliz. Cuando usted vive la felicidad, ¿la expresa? Los que están alrededor suyo pueden percibir esa alegría. Los evangelistas la percibieron en Jesús y nos dan testimonio de ella. Los que están alrededor nuestro pueden percibirlo. Esa es una pregunta que no solo les hago a ustedes, yo también me la hago. Quienes están alrededor mío, ¿qué perciben de mí? Y la emoción de la alegría hay que expresarla. A veces no es tan fácil, a veces no estamos acostumbrados, porque claro, cuando somos niños, a veces ni siquiera a los niños los dejamos que la expresen, ¿cierto? Los niños, ¿cómo expresan su alegría? Ellos se ríen, y vaya las risas de un niño, y a veces nos fastidian, ¡ay, cállese! Y uno, les quitamos esa. Y claro, vamos creciendo y nos parecemos a esas películas que les acabo de decir. Estoy alegre, pero ¿de dónde le ven alegría? Por ningún lado. A veces no podemos experimentar esa emoción con el bienestar de los demás. La alegría no solo la experimentamos con nosotros, con los demás, cuando a alguien le pasa algo bueno, cuando usted recibe una buena noticia de algo bueno que le aconteció a alguien, ¿es usted capaz de alegrarse con esa persona? Y finalmente, Jesús también experimentó la tristeza y la experimentó
de muchas formas también, a veces como soledad, nunca como pesimismo. Jesús nunca tuvo la actitud pesimista ante la vida, pero sí hubo momentos en los que se sintió solo, hubo momentos en los que le dio como pena y dolor, por ejemplo, ver la falta de sensibilidad de las personas, la incapacidad, por ejemplo, de los fariseos y de los escribas para poder creer en su mensaje. Nosotros a veces creemos que Jesús con ellos era como que peleaba todo el tiempo y que él quería ir en contra. A Jesús le daba tristeza que ellos estuvieran tan maleados para no poder creer en Dios. ¿A usted qué le da tristeza? Porque esa es una emoción que es válida, pero es que a veces es la única que se expresa. Y vivimos todo el tiempo en la tristeza, en la pena. Y a veces es todo el tiempo en nosotros, ¿no? La tristeza porque me siento así, me siento así, me siento así. Claro, Jesús la experimentó, en él la experimentó, pero no le dio mucho espacio tampoco. Cuando él se sentía solo, ¿qué hacía? Oraba, buscaba a su Padre, porque es que el mejor antídoto para esa soledad es buscar compañía, y la compañía que nosotros siempre tenemos es la compañía de nuestro Padre, que nos lleva a ver objetivamente la vida. Pero también hay que experimentar tristeza cuando vemos las condiciones, por ejemplo, de incredulidad de nuestras familias, cuando vemos las condiciones de pobreza, cuando vemos las condiciones de injusticia que vivimos. En nosotros eso debe producir tristeza, y no solo la tristeza de la pena, sino la tristeza que nos pone a clamar a Dios, a un Dios que es bueno y que puede resolver toda esa necesidad que hay. Miremos entonces en el ejemplo que les traigo hoy para mostrar la tristeza, en Juan capítulo 11, versículo número 33. Juan 11, 33. Jesús entonces, aquí llega, están llorando la muerte de Lázaro, un amigo de él y unos amigos cercanos de él, y encuentra a María llorando, y dice entonces, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Miren qué expresión tan diciente. No tomó esa actitud de, ¿ustedes por qué lloran? ¿Qué les pasa? No lloren, crean en Dios. A veces así somos de indolentes, ¿no? Él no, él experimentó el dolor, dice, y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y viene el versículo 35, que es un versículo muy especial. Nosotros a veces lo tomamos como en chiste de, el versículo más corto de la Biblia, pero es un versículo tan diciente que yo creo que en momentos donde usted, por ejemplo, se siente triste, si se acordara de ese versículo, podría recurrir a Jesús para consolarse, porque Jesús lloró. Así como usted llora y como yo lloro en muchos momentos, porque tenemos tristeza, Él lloró. Y entonces, dice allí, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Un Jesús que sintió el dolor de la pérdida de sus amigos, que lloró. ¿Será que no nos puede ayudar a nosotros en nuestros momentos de dolor? Y frente a todo esto, decimos entonces que tenemos nosotros un sumo sacerdote, lo hemos venido aprendiendo, un Goel, que es semejante a nosotros, porque experimentó esas cosas que nosotros experimentamos, esas emociones, a veces esos impulsos, pero Él supo irlos encaminando todos ellos de tal manera que fueran construyendo una personalidad
saludable y buena. Y es ese hombre, es ese Jesús, el que hoy le está diciendo a usted, si usted tiene emociones, si usted tiene sentimientos con los que está luchando, que de pronto le están haciendo daño, que de pronto lo están doblegando, que de pronto lo tienen amargado en la existencia o desesperanzado frente a la vida, que lo están impulsando a hacer lo que no es correcto. Él hoy le hace una invitación muy especial. Y es la invitación de Mateo 11:28. Y Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Usted está luchando con cosas. Ahora, el hecho de que en este momento usted haga esa oración, vaya a Jesús, no significa que ya todo esto se va a resolver, porque hay cosas que de pronto vienen de muchos años atrás. Pero usted a partir de hoy puede asumir lo que dice Jesús en el siguiente versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esa es la invitación que hoy Él está haciendo. Antes de hacer nuestra oración final, yo lo voy a invitar a que allí usted, sentado, medite sobre ese texto. Él le está haciendo la invitación a usted porque Él lo conoce. Él sabe qué cosas está enfrentando usted. Él sabe que tal vez en su interior hay una lucha de sentimientos, de emociones, y que usted se está sintiendo ahogado porque no sabe cómo resolverlo, o que en su confusión está tomando los caminos que no debe tomar. Él le está diciendo, venid a mí. Tomad mi yugo y hallaréis descanso para vuestra alma. Si eso es lo que usted necesita hoy, va a orar. Pero vamos a hacer esta reflexión. Vamos a este texto a mirarlo durante 2-3 minutos. Y vea a Jesús allá hablándole a usted directamente. Y no se deje evadir, no se deje, porque usted sí sabe lo que usted vive. Usted sabe los conflictos que tiene, las cosas que le pasan por su cabeza cuando usted está solo, cuando usted se encierra en su cuarto, cuando usted tiene que enfrentarse a usted mismo, y Él le está diciendo que vengan a Él, porque Él sabe cómo ayudarnos a descansar de todo eso. Vamos a meditar en este texto y seguidamente haremos nuestra oración final.
Vamos a orar en esta noche, puestos en pie. Sí, Señor, aquí estamos ante ti, aceptando esa invitación. Tú nos entiendes, Señor Jesús, tú nos conoces. Tú, Señor, viviste y experimentaste esas emociones que nosotros experimentamos y supiste darle cauce. Tal vez muchos de nuestros jóvenes aquí están confundidos, están tan enredados por todas esas mentiras que el mundo nos dice, por todas esas formas distorsionadas como nos quieren llevar a resolver lo que pasa en nosotros, pero aquí estamos y aquí están ellos, Señor, tú los estás viendo a cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor, escúchalos en este momento, asístelos, permite, Señor, que cada uno de ellos, con el recurso poderoso que tú le has dado a la iglesia, puedan empezar a resolver todas esas condiciones y esas circunstancias que hay en el interior de ellos. Ayúdalos a creer, Señor, que tú los entiendes, que en ti pueden confiar, que a ti pueden decirte todas las cosas que viven, todas las cosas que experimentan, porque tú, Señor, conoces la condición humana, tú entiendes, Señor, qué pasa en nuestras vidas y tienes recursos de Dios para darnos libertad, para abrirnos caminos, Señor. Yo te ruego que en esta noche tú seas abriendo rutas nuevas para la vida de mis muchachos, Señor, que seas abriendo caminos, Señor, que les permitan empezar a disfrutar de manera válida todo eso que nos has entregado en nuestra humanidad, que son nuestras emociones, pero que lo podamos empezar a experimentar de la forma válida y realizante que tú, Señor Jesús, aprendiste. Ayúdanos, Señor, te tenemos a ti, eso ya nos da mucha confianza en la vida y sabemos, Señor, que si te seguimos a ti, tú no nos dejas avergonzados. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Bien, muchachos, vayan a Él siempre. A veces de pronto no pueden ustedes llamar fácilmente a alguien. Si lo pueden hacer, háganlo. Pero cuando no, vayan a Él. Y aun cuando puedan llamar a alguien, vayan a Él y búsquenlo, busquen a Jesús, porque Él los entiende, porque Él sabe darles caminos. Y bueno, antes de despedirnos, quiero hacer 2 anuncios pequeños muy importantes para nuestros jóvenes en este tiempo. Y es que este lunes 12 de abril vamos a tener a las 7 de la noche por Zoom una reunión que es nuestra reunión sobre la perspectiva cristiana de la sexualidad. Y en esta ocasión vamos a estar reunidos todos los distritos, hombres y mujeres. Así que este lunes 7 de la noche por Zoom, a su líder pídale el link, nuestra reunión sobre perspectiva cristiana de la sexualidad. Recuerden que tenemos los links donde ustedes pueden enviar todas sus inquietudes. Esas inquietudes son anónimas, pero es muy importante que las envíen porque precisamente este lunes vamos a estar resolviendo inquietudes alrededor de los temas trabajados, en especial ideología de género. No se lo pierdan, es muy bueno, es un recurso salvador por excelencia y los animo a que estén ahí. Van a aprender muchísimo y van a aprender de fuentes muy válidas y en una verdad que no encuentran ustedes fácilmente. El mundo no nos la da, pero tenemos la iglesia y nos la da. Y lo otro que quería también darles claridad y que quiero que entendamos cómo va a ser la dinámica porque ya se acerca nuestro culto evangelístico. Recuerden que vamos a tener cada mes el culto evangelístico y es el último sábado de cada mes o el sábado siguiente al culto misionero. Pero, ¿cuál es la dinámica para este culto evangelístico? Entonces, en esta semana que empieza, ustedes van a empezar a enviarle a sus líderes o a sus pastores, especialmente a sus líderes de jóvenes, los contactos, los nombres
de aquellas personas a quienes ustedes van a invitar al culto evangelístico. Esos contactos, esa lista la vamos a estar recogiendo durante esta semana. El sábado siguiente, que tenemos culto misionero, entonces, seguido al culto misionero, quienes se reúnen después del culto o durante esa semana, el día que hagan su reunión, en esa reunión que hacemos vamos a estar orando por esas personas que hemos invitado. Entonces, por eso es tan importante que durante esta semana enviemos nosotros el nombre de las personas para que ese día nosotros podamos hacer oración intercesora por esas personas. Y ya durante la semana siguiente, que es ya la semana donde va a ser el culto evangelístico, entonces ustedes estarán recibiendo la invitación para enviarle a esos contactos. ¿Cuál es la idea? La idea es que la invitación nosotros la podamos enviar a personas concretas, no simplemente que la pongamos en nuestro estado, sino que nosotros digamos yo se lo envié a fulanito y a fulanito, y que una vez se termina el culto, durante esa semana usted le pregunte a la persona si estuvo en la reunión, cuáles fueron sus impresiones y estemos haciendo ese programa de captación de personas. Entonces, esa es la dinámica. Primero, esta semana vamos a estar recogiendo los nombres de los contactos. El sábado siguiente al culto al culto misionero, ese sábado o esa semana vamos a estar orando por esas personas y luego vamos a estar enviando la invitación para que el día del culto misionero todos nosotros y nuestros invitados se hagan partícipes, que yo sé, como el mes anterior, este mes también va a ser de gran bendición para la vida nuestra. Bien, ahora sí, Dios los bendiga y nos veremos en una próxima ocasión. Dios los guarde. Chao. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor
iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.